Precisamente por miedo a lo que estos grupos puedan hacerle, nuestro siguiente invitado no puede estar hoy aquí con nosotros en este plató. Es una de las personas que probablemente mejor conoce el mundo de los skin. Un periodista que durante un año se infiltró en estas bandas, que se ganó su confianza y que consiguió sacar a la luz la conexión de estos grupos con la extrema derecha, su implantación en las peñas futbolísticas y la relación que mantienen con otros grupos internacionales. Este periodista ahora mismo está amenazado de muerte y por motivos de seguridad se ve obligado a ocultar su identidad. Ni su rostro ni su voz pueden ser reconocidos, tampoco su nombre. Este periodista se esconde tras el seudónimo de Antonio Salas. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo conseguiste infiltrarte entre los neonazis? Poco a poco, muy poco a poco. Los grupos neonazis, sobre todo los cabezas rapadas, son extremadamente desconfiados. Y primero hubo un proceso de aprendizaje de su filosofía, de sus creencias, de sus costumbres, leyendo todo lo que ellos publican, suscribiéndome a todas sus revistas. Después, durante 3 meses, todas las noches acudía a un cibercafé para entrar en sus canales de charla en internet, ir poco a poco aprendiendo sus claves, sus contraseñas, el número 88, las 14 palabras de David Lean, un montón de claves con las que ellos se reconocen. Y después viene el cambio estético, que quizás es lo menos complicado: afeitarte la cabeza, vestir unas Doc Martin de punta de cero, una cazadora bomber, es decir, asumir la estética, la parte externa del personaje, aunque probablemente lo más complicado es disfrazar tu propia psicología y meterte en el papel y creerte que realmente eres un cabeza rapada. Durante un año estuviste conviviendo con ellos. ¿De qué situaciones fuiste testigo durante todo ese tiempo? Desde participar en manifestaciones, ir a hacer grafitis, es decir, campañas publicitarias por las calles, asistir a los estadios, a los conciertos, a los actos culturales organizados por partidos políticos o por asociaciones culturales nazis ya legalizadas en España, aunque probablemente el aspecto más llamativo son las cacerías, es decir, auténticas ceremonias organizadas, una especie de guerrillas urbanas para propinar palizas a judíos, a inmigrantes, a negros, a homosexuales, a travestis, a moros, es decir, operaciones perfectamente organizadas, una especie de guerrilla urbana, pero en este caso dentro del contexto del movimiento neonazi. Para no ser descubierto, tú, por ejemplo, no podías defender a una persona a la que le estuvieran pegando una paliza. Pues sentía impotencia y sentía culpabilidad. Cuando ves cómo 8 cobardes con la cabeza rapada rodean a un joven y le propinan una paliza con puños americanos, con esas botas terribles que son las de punta de acero, por un lado tienes la tentación de intervenir, aunque sabes conscientemente que si intervienes tú vas a sufrir también esa misma paliza, van a descubrirte la cámara oculta y ni el reportaje ni el libro habría salido a la luz y no se habría denunciado esta situación, ni tú y yo estaríamos hablando ahora, pero eso no te consuela. ¿Quiénes son estos individuos y qué les mueve sobre todo a actuar así? A mí una de las cosas que más me sorprendió, yo llegué con muchos prejuicios al movimiento skinhead porque pensaba que eran personas sin estudios, gente de un estatus social medio y bajo, y para mi sorpresa me encontré con muchos licenciados universitarios, con médicos, con profesores de instituto, con informáticos, con historiadores, con muchos abogados. De hecho, yo siempre comento una anécdota que para mí fue muy reveladora. Un domingo por la mañana salíamos de un acto que se había organizado en el Teatro Callao, en Madrid, subíamos por la Gran Vía de Madrid, que es una calle muy transitada los fines de semana, 8 o 10 cabezas rapadas de Hammerskin, de Ultrasur, de distintos grupos neonazis, y de repente ante nosotros iba abriendo una especie de pasillo invisible, como si llevásemos una cuña que nos fuese abriendo paso, ¿no? Una cuña invisible, y veíamos cómo la gente agachaba la mirada, se apartaba, algunos cambiaban de acera, y esa sensación embriagadora de poder, yo creo que es una de las claves para comprender lo que siente y lo que piensa un cabeza rapada. ¿Y cómo eligen a sus víctimas? Existen cotos de caza. Cuando se realizan, nunca se daban las palizas porque sí, aunque esto pueda parecer una monstruosidad, sino que se intentaban justificar. Cuando se agrede a un inmigrante magrebí es porque viene a España a robar los puestos de trabajo que pertenecen a los españoles. Cuando se agrede a un negro es porque están mestizando, están ensuciando la raza blanca con el mestizaje racial y con los matrimonios interraciales. Cuando se agrede a un homosexual o un abortista o a un demócrata es porque apoyando el aborto están impidiendo que nazcan más niños blancos puros y que la raza blanca prospere. Es decir, la idea del asesinato o de la depuración de la raza es algo que fluye en las conversaciones constantemente, pero yo creo que nunca, o por lo menos prácticamente nunca, se sale con la intención de matar, pero eso no importa.
una patada en la cabeza con una bota Doc Martin de punta de acero o un puñetazo con un puño americano, que son terribles, que yo los he visto y los he manejado en muchas ocasiones, o con un bate de béisbol, en esa fragor, en esa borrachera de adrenalina que vives cuando estás sumergido en una cacería, hace que sea muy fácil que puedas matar a alguien, y de hecho acabamos de vivirlo hace unos meses con la muerte de Manuel Ríos en La Coruña. Y para ellos esas palizas son medallas, y hay algo que me parece monstruoso, y es que al parecer exhiben como si fueran trofeos prendas, objetos que roban a las víctimas, ¿no?, para demostrar que ellos han participado en esa paliza. Eso es una rutina habitual. Cuando se sale de caza no basta con propinar una paliza, no basta con participar en la agresión, sino que hay que llevarse un fetiche, un trofeo que, si va manchado de sangre, puntúa mucho más, ¿no? Tú has demostrado, Antonio, que los skinhead están directamente relacionados con la extrema derecha y que están implantados en los grandes equipos de fútbol. Sí, son dos cosas distintas pero estrechamente relacionadas. A mí personalmente llegaron a ofrecerme en una ocasión 30.000 pesetas por dar una paliza a un individuo en concreto. No es algo que me hayan contado. En el caso de los clubes de fútbol, efectivamente, creo que he sabido que todos los clubes de fútbol de España tienen sus grupos ultras, unos asociados a la extrema izquierda, otros asociados a la extrema derecha, y en el caso de Ultrasur, que quizás sea uno de los grupos más emblemáticos, tampoco nadie me lo ha contado. Yo he estado cantando el Cara al Sol en el Bernabéu, yo he estado en ese local que teníamos y que todavía sigue teniendo Ultrasur dentro del estadio, del que tenía las llaves hasta que se publicó este libro. Ahora siguen teniendo el local, aunque ya es un guardia de seguridad el que les abre y les cierra las puertas. Yo he comprado los pases no aptos para la venta que la directiva del club entregaba a la Peña Ultra. Es decir, hay un apoyo absolutamente descarado que ha existido. ¿Por qué les protegen sabiendo quiénes son y cómo actúan? Pues es muy sencillo. Hay varios factores para comprender por qué las directivas de los clubes apoyan a los ultras. En primer lugar, yo recuerdo haber salido de algún partido completamente afónico después de haber estado los 90 minutos animando sin parar. Eso lo agradecen mucho los jugadores, sobre todo en los desplazamientos, cuando el equipo juega fuera de casa, y eso hace que después muchos de esos jugadores, solo los de raza blanca, nosotros no tratábamos con negros, permitan que se les fotografíe con las pancartas, con las bufandas, con las camisetas, con los productos de la Peña Ultra. Muchos de los miembros de las Peñas Ultras además son socios del club, y eso hace que sean votos en las elecciones a las directivas de esos clubes. Tu vida desde luego ha cambiado porque este trabajo te ha obligado a vivir recluido, a ocultarte tras un seudónimo, a que esta noche no podamos ver tu rostro, y sí me parece lamentable que tú tengas que ocultar tu cara, tu identidad, mientras estos individuos continúan actuando abiertamente, sin ocultar su cara. Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros, y gracias por tu trabajo. Gracias a ti. El trabajo de este periodista nos ha ayudado a conocer más de cerca un